El objetivo principal de este experimento consiste en contribuir a comprender las leyes de la termodinámica mediante el desarrollo, la construcción y la realización de un experimento simple que se pueda realizar apoyado en la utilización de elementos de uso cotidiano. Para el experimento vamos a utilizar los siguientes elementos: vaso precipitado de 1 litro, termómetro para temperaturas superiores a 100 grados centígrados, soporte de termómetro, cronómetro, agua con temperatura a 10 grados centígrados, cubetera con colorante, recipiente con agua con temperatura entre 28 a 30 grados centígrados y recipiente con agua hirviendo a temperatura de 100 grados centígrados. Antes de iniciar el experimento vamos a definir la termodinámica y cada una de sus leyes. A manera de definición diremos que la termodinámica es la ciencia que estudia las transformaciones de energía de todo tipo, mecánica, térmica, eléctrica, química y su relación con las propiedades físicas macroscópicas de las sustancias afectadas por dichas transformaciones. Ley cero. El principio cero de la termodinámica fue formulado por primera vez por Ralph Fowler. Este principio establece que existe una determinada propiedad denominada temperatura empírica cero, que es común para todos los estados de equilibrio termodinámico que se encuentren en equilibrio mutuo. Primera ley de la termodinámica, también conocida como principio de conservación de la energía para la termodinámica. Enuncia que la energía es indestructible siempre que desaparece una clase de energía, aparece otra. Esta ley establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. En palabras llanas, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. Segunda ley de la termodinámica. Esta ley regula la dirección en que deben llevarse a cabo los procesos termodinámicos y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario. Por ejemplo, que una mancha de tinta dispersada en el agua pueda volver a concentrarse en un pequeño volumen. También establece, en algunos casos, la imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas. De esta forma, la segunda ley impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta solo el primer principio. Esta ley apoya todo su contenido aceptando la existencia de una magnitud física llamada entropía, tal que, para un sistema aislado que no intercambia materia ni energía con su entorno, la variación de la entropía siempre debe ser mayor que cero. Tercera ley de la termodinámica. Esta ley fue propuesta por Walter Nernst. Afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Puede formularse también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. Daremos inicio al experimento. Primera fase. Para el primer experimento, preparamos el vaso precipitado con agua fría a temperatura de 10 grados centígrados de la heladera, tal como se observa en el termómetro. Continuamos. Introducimos el primer hielo con colorante en el vaso precipitado. A los pocos segundos observamos rastros de colorante. Al minuto y medio observamos
líneas de colorante en forma de flujo laminar descendiendo por un costado del vaso. Y el agua comienza a tomar color. A los 5 minutos podemos observar cómo el colorante se ha diluido en el agua y se concentra en el fondo del recipiente. Transcurrido 24 minutos, la temperatura final del recipiente fue de 12 grados centígrados y la temperatura ambiente de 29 grados centígrados. Aquí podemos observar la relación de la ley cero de la termodinámica. Cuando el agua, que vamos a llamar sistema A, establece contacto con el hielo, que vamos a llamar sistema B, ambos intentan llegar a un equilibrio termodinámico. A su vez, estos dos sistemas buscan el equilibrio termodinámico con un tercer sistema que viene siendo el aire, lo vamos a llamar sistema C. Por lo que en algún momento los tres sistemas alcanzarán este equilibrio. Primera ley de la termodinámica. Al poner el hielo en el agua se dio calor para poder alcanzar el equilibrio termodinámico. Por lo tanto, la temperatura del agua bajó, pero la cantidad de calor no cambió, sino que se distribuyó. La segunda parte del experimento se realiza con agua tibia a 35 grados centígrados. Se realiza el mismo procedimiento, se introduce un hielo en el agua y inmediatamente colocamos el cronómetro. El colorante empieza a bajar inmediatamente con un flujo turbulento que llega hasta el fondo del vaso. Vamos a esperar qué pasa transcurrido un minuto y cuánto tiempo se va a demorar el hielo en derretirse totalmente. Ha transcurrido un minuto y puede observarse cómo la sustancia adquiere el color totalmente verde del colorante que se le aplicó. Vamos a esperar en cuánto tiempo se diluye totalmente el hielo. El hielo se diluye totalmente transcurridos 2 minutos y 12 segundos. Una vez diluido totalmente el hielo, se puede observar cómo la temperatura bajó a 33 grados centígrados. En relación con la segunda ley de la termodinámica, se puede ver claramente que el hielo recibe calor del agua, aumenta su temperatura y cambia de estado líquido. Aquí es cuando comienza a liberar colorante. La última parte del experimento se hizo utilizando agua hirviendo a una temperatura de 100 grados centígrados. Se introduce el cubo de hielo con el colorante. Observamos que el cambio de calor es más brusco. El colorante desciende en forma de flujo turbulento por el costado del vaso. El hielo terminó de disolverse a los 40 segundos de iniciada la prueba y el colorante quedó difundido uniformemente en todo el vaso. Se concluye que para poder alcanzar una temperatura igual al cero absoluto se necesitaría un sistema que tuviera una temperatura menor a este, lo cual es imposible. Según lo visto en el experimento con las muestras obtenidas, se necesita mucha diferencia de temperatura para lograr reducirla notablemente en un sistema
y debe estar aislado del entorno. En este caso, la masa inicial de agua tiene menor entropía que la masa final, quedando demostrada de esta forma la tercera ley de la termodinámica. A manera de conclusión general, si tomamos la entropía como el grado de desorden de las partículas de un sistema, podemos ver un claro ejemplo de ella comparando los tres casos. En el primer caso, el colorante no se diluyó completamente. En el segundo caso, el colorante se diluyó, pero no de forma inmediata. Pero en el tercero, el colorante formó una mezcla homogénea de forma casi inmediata. Esto significa que la entropía fue mucho mayor en el último caso que en los anteriores, ya que las partículas de colorante alcanzaron su grado máximo de desorden al diluirse por completo en el agua. En cambio, en el primer paso, las partículas permanecieron relativamente más ordenadas al acumularse en el fondo. Aquí la entropía no alcanzó su valor máximo. De los experimentos anteriores, colegimos que la mayoría de los fenómenos naturales tienden al caos y al desorden.